Bueno, apreciados estudiantes, buenas tardes. Mi nombre es Julio Alexander Argotti Álvarez. Vamos a hacer hoy la sesión número 3 de gestión ambiental. Entonces, estamos desarrollando la unidad 3, que se refiere a riesgos relacionados con condiciones ambientales. A continuación, vamos a ver algunos conceptos de principios de higiene industrial, metodologías de trabajo con higiene industrial y todo el trabajo que se refiere a salud ocupacional. Recordar que estamos en la unidad 3. La unidad 3 finaliza, digamos, el día hoy precisamente, ¿cierto? Pero tienen ustedes unos días hasta el 28 de octubre para ponerse al día con los trabajos de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3 y finalizar su informe final con sus evaluaciones parciales. Entonces vamos a arrancar con estos conceptos que se refieren a riesgos relacionados con condiciones ambientales. Los propósitos de formación de esta unidad son comprender y aplicar los principios de higiene industrial para identificar, evaluar y controlar riesgos físicos, químicos, biológicos en el entorno laboral, garantizando la seguridad, salud y bienestar integral en los trabajadores. Otro es desarrollar competencias de prevención en enfermedades ocupacionales y accidentes laborales mediante la identificación de contaminantes, análisis normativo y aplicación de medidas de control que aseguren ambientes laborales sostenibles, saludables y seguros. Y el último es implementar estrategias de monitoreo, medición y mejora continua en higiene industrial, aplicando instrumentos y normativas vigentes con el fin de fortalecer la gestión preventiva y la responsabilidad en la organización y la seguridad. Bueno, primero que todo, pues mencionar que un trabajador, un compañero nuestro, pues necesita tener pleno desarrollo integral en sus elementos físicos, en su desarrollo mental y en su desarrollo social, para efectos de que tenga un rendimiento, un desempeño pues adecuado en el trabajo. Es por eso que la salud ocupacional en nuestro país se enfoca a eso, a la prevención y promoción en los aspectos físicos y mentales y también sociales de los trabajadores para evitar enfermedades profesionales o accidentes laborales. Vale la pena resaltar que acá en Colombia aparece un decreto que es el 1444 del 2013, que se refiere al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este contempla todos los elementos de riesgo laborales relacionados con condiciones ambientales en el lugar de trabajo y la disciplina que ocupa higiene industrial. De ese decreto, en el mismo año 2014 aparece la Guía Técnica Colombiana, que conoce como GTC 45, donde están todos los protocolos y donde están todos los elementos que un salubrista ocupacional pues debe conocer. Esos son como los elementos normativos. Frente a daños derivados del trabajo, se conoce como lesiones, enfermedades, patologías sufridas con motivo del desarrollo del trabajo de los compañeros. Este concepto de daños resultantes generalmente lleva a la empresa, a los tomadores de decisión, a unos principios que son el principio de culpa, el principio de responsabilidad contractual, el principio de caso fortuito, el principio de riesgo social, el principio de riesgo de la autoridad, el principio de la responsabilidad objetiva o de riesgo profesional. Finalmente, desde la culpa, la responsabilidad, desde los riesgos, acá lo importante es que debemos como salubristas pues, prevenir que sucedan esos elementos y por eso es importante conocerlos como lo estamos haciendo en esta sesión. Hoy vamos a hablar de daños derivados del trabajo que se conocen como accidentes y también las enfermedades. Los accidentes de trabajo ocurren como hechos súbitos, inesperados y son causados por condiciones inseguras de trabajo. Un accidente de trabajo puede ser según su origen, según sus consecuencias para el trabajador o según las pérdidas que le ocasiona. De acá depende la calificación del accidente del trabajo y la imprudencia, bien sea del desarrollo profesional o la concurrencia de culpabilidad por, digamos, por las condiciones del trabajo y cómo se desarrolla el mismo. Estamos hablando de una calificación del accidente de trabajo y es por eso importante tener una caracterización de ese accidente, o sea, en qué lugar sucedió,
cómo sucedió y qué implicaciones hay, y si fue una responsabilidad del trabajador o fue de verdad un accidente. Eso es lo que se conoce como las fichas que maneja la ARL en estos elementos acá en Colombia. En el tema de enfermedades profesionales, pues son alteraciones de salud de los trabajadores como consecuencia de exposición a un determinado contaminante o agente del ambiente de trabajo. Suele tener una acción más a largo plazo o una instauración lenta, gradual y previsible. Los factores que hacen responsables de la aparición de una enfermedad son la concentración del agente contaminante, el tiempo de exposición, la presencia de varios agentes, las características individuales y son relativas a la salud, por ejemplo, dolores de espalda, fatiga visual, síndrome de fatiga crónica, hipoacústica, enfermedades cardiovasculares, estrés y depresión, obesidad, malestares gastrointestinales, dermatitis de contacto, síndrome de túnel de carpo, entre otros. Para mirar algunos agentes que afectan tanto a enfermedades como a accidentes, vamos a hablar de 3 elementos sin decir que son los únicos, porque hay más. Acá nos vamos a referir a agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Los agentes físicos eh, son, son causantes de acuerdo al componente material, es la energía en sus diversas formas, por ejemplo, diferencias de presión, energía mecánica, calor, energía radiante. Los agentes físicos se pueden clasificar de la siguiente manera: condiciones termohigrométricas, ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes. Los agentes químicos son debido a la composición de estado material que puede afectar negativamente al trabajador. Por ejemplo, si el trabajador está en contacto con líquidos, con gases, con vapores, con polvo, con fibras, con humo, con niebla, por ejemplo. Y hablar de agentes biológicos son los que están constituidos por sustancias de origen vegetal, animal o microorganismos que pueden afectar, digamos, nocivamente la salud del trabajador. Estos pueden ser virus, bacterias, protozoos, endoparásitos, hongos, priones. En la metodología de trabajo en higiene industrial, pues la idea es que nos anticipemos, que reconozcamos desde las condiciones del puesto de trabajo y los elementos y se haga una evaluación de los puestos de trabajo y los posibles, digamos, agentes que pueden ser la causa de una enfermedad o de un accidente. Eso es lo que se lleva a fundamentar un sistema de gestión de la seguridad en salud en el trabajo. Acá tenemos una imagen bastante exagerada de lo que sucede en las oficinas, por ejemplo, los cables cruzados, la señorita regando una mata al lado del computador, alguien tomando café encima del computador, un señor metiéndole un destornillador a una máquina eléctrica conectada, una señorita lavando una máquina cafetera eléctrica, etcétera, otro señor ahí intentando arreglar unos cables, cosas así que suceden en Latinoamérica. Las principales etapas en higiene industrial son, por una parte, la identificación de los posibles riesgos. Para eso se necesita hacer una caracterización de los puestos de trabajo, una evaluación de los posibles peligros y una valoración con unas conclusiones para poderlas llevar, digamos, al equipo tomador de decisiones, de donde sale un plan de prevención y control de riesgos. Eso es lo que se conoce como higiene industrial, que es la caracterización de los factores medioambientales, la identificación de los riesgos, la evaluación de los riesgos y una toma de decisiones en un plan de prevención y control de riesgos. En elementos físicos, por ejemplo, como muestra esta imagen, pues podemos tener ruido, iluminación excesiva, temperaturas extremas, radiaciones, vibración, todo eso que puede causar sordera, mutagénesis, teratogénesis, estrés térmico, disbarismo, etcétera, ¿no? Que para todo esto lo que se necesita son elementos de protección personal. En agentes químicos, como lo mencionabas, pues estos pueden producir enfermedades como alergias, asfixias, dermatitis, cáncer, neumoconióticos, por ejemplo. En agentes químicos, por ejemplo, los gases pueden producir, como el monóxido de carbono, asfixia química, ¿no? Los vapores como disolventes, daño al sistema nervioso. O polvos como el sílice
que producen neumoconiosis, o humos como humos metálicos como la fiebre amarilla. En agentes biológicos vale la pena mencionar que la potencia de transmisión y los protocolos de prevención, reducir infecciones y enfermedades laborales de acuerdo a los elementos de protección. El riesgo mecánico uno podía mencionar filos cortantes, objetos punzantes, rupturas, partes en movimiento, caídas de altura, partículas y objetos proyectados, pérdida de equilibrio, impacto de artículos que caen, por ejemplo, entre otros. También podemos mencionar los riesgos psicosociales, que son los que producen exceso de trabajo, un clima social negativo. Los más comunes son la violencia laboral, conflictos organizacionales o interpersonales, sobrecarga laboral de trabajo, abuso de poder y acoso. Estos a su vez ocasionan apatía, frustración, estrés laboral, acoso laboral y condiciones postraumáticas. Es por eso importante que en el sistema de salud en el trabajo, tal como lo menciona la norma, debe existir una vigilancia médica, un control. Y ese control que debe estar en el plan o programa de salud ocupacional deben ser unos exámenes que empiezan por el examen de ingreso del trabajador, finalizan con el examen de egreso, pero además deben haber unos exámenes periódicos, que son cada 6 meses, cada año, cada 2 años. Estos exámenes buscan, pues, evaluar las condiciones en que está el trabajador. Son exámenes bastante completos y a partir de esos exámenes los salubristas, pues, elaboran sus planes de trabajo. Y de esa manera también la empresa, pues, hace prevención y evita, pues, un deterioro en la integridad de la empresa, porque unas enfermedades de estas pueden causar posibles demandas y estas demandas pueden acabar con una empresa. En el proceso de evaluación, pues vale la pena la caracterización de los puestos de trabajo, de los trabajadores, cuantificar la exposición de contaminantes, hay que elaborar una comparación con valores límites mínimos y máximos de los contaminantes y hacer una evaluación de una valoración de la gravedad de los riesgos. Para esto es necesario hacer mediciones, mediciones que las podemos hacer con equipo especializado o podemos arrancar también, aunque no es muy válido técnicamente, pero con aplicaciones de celular y aplicaciones tecnológicas, pero todo es válido en la medida de que podamos tener mediciones de los elementos que causan o pueden ser unos causantes de accidentes o de enfermedades en el trabajo. Entonces la idea es evaluarlos, cuantificarlos, hacer un control ambiental y un control en todos estos elementos. Vale la pena utilizar elementos adecuados de medición, que los hay, o contratar con empresas que designen elementos que son adecuados para medir, por ejemplo, sonido, ruido, luz, etcétera, lo que se necesite en el trabajo, ¿no? Polvo, gases, etcétera. En el tema de control ambiental, pues se hace control de muestro atmosférico, muestro de volúmenes de aire, ¿cierto? Para ver qué tipo de aire se está respirando, condiciones térmicos, condiciones de radiaciones, se hacen mapas de ruido. En control biológico, acá lo importante es hacer biomarcadores de exposición con sustancias químicas, biomarcadores de afecto con bioquímica reversibles y biomarcadores de susceptibilidad con factores genéticos. Realmente acá lo importante es hacer un convenio con empresas o laboratorios que brinden este servicio porque pues son mediciones bastante técnicas. Veníamos mencionando el tema de comparar valores para ver si los valores máximos o mínimos de los agentes que estamos evaluando son o no son permisibles. Igual estamos hablando de los valores de exposición, los valores mínimos o máximos, y finalmente comparando los valores mínimos o máximos permisibles en torno a la luz, al ruido, a los gases, al contaminante del que estemos hablando, pues se toman unas decisiones, se hace una valoración de riesgo y un análisis de resultados de todos los puestos de trabajo de la empresa. ¿Qué variables? El nivel de gravedad, la probabilidad de ocurrencia, la población expuesta, la duración de la exposición. Acciones correctoras, pues una protección individual por primer elemento, una protección colectiva como la empresa, y lo más importante para nosotros, que es la formación o la capacitación en buenas prácticas de la empresa. En las metodologías de seguridad se utilizan mucho estas metodologías japonesas que tienen que ver con clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar,
hacer una disciplina de estos elementos para tener un ambiente de trabajo seguro y un análisis de riesgo y evaluación de consecuencias del mismo. Importancia de estas metodologías: la planeación, el apoyo en la operación, la evaluación de desempeño y las mejoras continuas en todos los procesos de la empresa. Las metodologías más utilizadas son análisis de riesgo, observaciones de seguridad, inspecciones planeadas y las que mencionaba hace un momento, que son organización y estandarización de los espacios. Bueno, hablar de STOP es observar cómo está el puesto de trabajo, tomarle una fotografía y hacerle un análisis, evaluarlo y corregir, comunicar los hallazgos y soluciones, y de esa manera mejorar de manera permanente los puestos de trabajo. Podemos utilizar tecnologías de apoyo como software especializado, inteligencia artificial, Big Data, el Internet de las Cosas, apps móviles, drones, entre otros. Y podemos hacer una integración de metodologías como las ISO 45051 o las OSA 18001, hacer procesos de mejora continua y combinar estos procesos para hacer una mejora continua en los procesos de la empresa. Para implementar, pues se necesita involucrar a todos los personas o trabajadores de la organización, desde el equipo que toma las decisiones, que es el equipo directivo. Debemos hacer una capacitación continua, medir los resultados, ajustar y mejorar, y esa capacitación continua debe ser el programa de salud ocupacional en el cronograma, digamos, del año de trabajo de la empresa. Los desafíos siempre son la resistencia al cambio, porque hay empresas que no le quieren trabajar a esto, los mismos trabajadores creen que es una pérdida de tiempo. Estas capacitaciones, estos exámenes médicos, estas mediciones requieren un presupuesto, y obviamente que la empresa nos designe tiempo para la capacitación, para las mediciones y para todo el sistema de salud en el trabajo. Hay 10 actividades importantes, que son los diálogos de seguridad, las reuniones de seguridad, los entrenamientos de seguridad o simulacros, inspecciones de seguridad, observaciones planeadas, análisis de puestos de trabajo, puntos claves como los hemos mencionado acá, reporte de condiciones seguidas, un registro de análisis de incidentes, de accidentes, un registro de análisis de incidentes que pueden ser posibles accidentes que no han sucedido. Importante tener un plan de emergencias, que tenga un plan de contingencias de acuerdo a los elementos que tiene la organización. Estos planes de emergencia y de contingencia pues deben tener una planeación, una identificación de los riesgos posibles, una gestión de salud ocupacional de acuerdo a los riesgos de las amenazas que tenemos, unos instrumentos para utilizar en el sistema, digamos, de seguridad y salud en el trabajo, un sistema de registro de datos, una capacitación, una mejora continua y unos simulacros. Por eso que acá se necesita tener una identificación de amenazas, de probabilidades, de vulnerabilidades, de riesgos, de escenarios de riesgo y una medida de intervención. Importante la capacitación de los empleados, los simulacros. Para eso es importante ganar este espacio en los equipos directivos, porque eso implica tiempo en la empresa para poderse reunir con los empleados de manera mensual, bimensual, semestral, y hacer capacitación en prevención de riesgos y salud ocupacional. Conclusiones de lo que hemos hablado esta tarde. Primero que todo, que la diferenciación entre enfermedades y accidentes es esencial para poder aplicar la norma de seguridad y estrategias de higiene industrial. La gestión integral de riesgos físicos, químicos y biológicos garantiza condiciones laborales seguras, reduce impactos en salud y mejora la productividad organizacional. El monitoreo continuo y el control de los contaminantes laborales permite mitigar y adelantarnos a los riesgos, fortaleciendo una cultura de prevención y cumplimiento de la norma de las empresas. La aplicación efectiva de la legislación colombiana y metodologías de higiene aseguran ambientes laborales saludables, sostenibles y alineados con estándares internacionales. Finalmente, la prevención y mejora continua en seguridad y salud ocupacional consolidan la responsabilidad corporativa, reducen los costos de enfermedades ocupacionales y promueven la sostenibilidad empresarial.
Bueno, finalmente, apreciados estudiantes, decirles que muchas gracias, que seguimos en contacto a través de la plataforma y que no dejen de utilizar el foro de dudas y que mucho ánimo, que tenemos hasta el 28 de este mes para culminar todas las actividades que tenemos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Dios los bendiga.